de Dios a su letra dice el versículo 15, y con cada uno de los 14 corderos una décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Leamos todo junto, el versículo 27 dice, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el año del número de ellos, conforme a la ley. Dios bendiga su palabra. Gracias. Puede tomar asiento. Amén. Pueden sentarse. Amén. Voy a invitar a todos los niños de 4 a 7. Todos los niños de 4 a 7 están despedidos por acá para ir a su clase. Todos los niños de 4 a 7 para ir a su clase. Niños de 4 a 7. Ahí va. Ya todos los niños de 8 a 11. Niños y niñas de 8 a 11. Adiós. Están emocionados. Amén. Pues si tiene su Biblia, busca conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Estoy convencido que lo más poderoso que hay en el mundo no es una bomba nuclear, ni es una arma de fuego, sino que lo más potente que hay fuera de la palabra de Dios es una vida transformada por el Espíritu Santo. En mi vida personal, cuando yo tenía 17, 18 años, yo andaba sin rumbo, digamos. Yo era cristiano salvo, me congregaba fielmente, era parte de un grupo de jóvenes tal y como nosotros tenemos. Pero la verdad es que no tenía dirección en mi vida. Gloria a Dios por líderes espirituales en mi vida que me ayudó a mí. Me ayudaron bastante. Mi pastor Miguel Lane, que es el padre de Pastor Brandon Lane, era mi pastor y él me llegó a mí, me dijo, hermano Jason, ¿qué va a hacer después de graduarse del colegio? Yo le dije, pastor, no estoy seguro. Creo que voy a ir a una universidad local y vamos a ver qué materia saco, qué título saco, qué estudio. Y él me dijo, ¿por qué no vayas a un viaje misionero? Para que Dios pueda aclarar lo que él quiere en su vida. Está bien, me parecía muy genial, muy emocionante. El problema es que me mencionó un país que nunca había escuchado en mi vida. Mencionó el país de Honduras. Y yo, pastor, ¿dónde está Honduras? Graduándome de colegio y ni conocía cuáles eran los países en mi continente. Y él sacó el mapa y me dijo, mira, ahí está. Entonces él
se comunicó con un misionero aquí y al final me vine y estaba enseñando en Tegucigalpa en una escuela bilingüe. Sin poder hablar español, gloria a Dios, solo me tocaba enseñar inglés. Y de repente el misionero me dijo, mira, yo no vivo aquí en Tegucigalpa, yo vivo en La Esperanza, pero hemos plantado una iglesia aquí en el Pedregal de Tegucigalpa y el pastor es Héctor Medina y él quiere saber si usted quiere visitar a la iglesia y él más bien puede darle hospedaje los fines de semana. Entonces cada viernes yo me salía de la casa donde la escuela me estaba hospedando y yo caminaba con mi mochila antes que había el anillo periférico ahí en Tegucigalpa, crucé el río Choluteca y subí a un lugar que se llamaba Calpules. ¿Cuántos de ustedes saben dónde está Calpules en Tegucigalpa? Ahí es donde vivía el pastor. Y del viernes al domingo me quedé en su casa. Y mira, este joven emocionante, él tenía 31 años de edad, era bien joven, pastoreaba la iglesia Bautista Peñiel. Era una iglesia un poco más pequeña de esta, como 70 personas. Pero él no tenía ni carro, la iglesia no tenía buses, todos caminaban y era en un lugar donde donde no había muchos carros, todo era callejones peatonales en Calpules. Y este pastor vivió delante de mí un ejemplo que me cambió la vida a mí. Gloria a Dios, yo tuve padres cristianos, un pastor que oraba por mí, pero Dios utilizó la vida de una persona que ni hablaba mi idioma para darme un buen ejemplo de que era un cristiano. Y Pastor Héctor Medina llegó a ser un héroe en mi vida. Mira lo que Pablo está hablando con la iglesia en Tesalónica. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 6, de 6 a 10, y eso será nuestro texto. La Biblia dice, comenzando en versículo 6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendida. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo de Tarso lideraba una persecución feroz sobre los cristianos del primer siglo cuando no era salvo. Luego, después de su salvación, él hizo 3 viajes misioneros, ganando personas para Cristo y estableciendo iglesias locales. Él viajó desde Israel, atravesó a Asia Menor, cruzó el mar Egeo, llevando el evangelio por primera vez al continente de europeo. Una vez ahí, él visitó la ciudad llamada Tesalónica. Después de la partida de Pablo, esta ciudad recibió una carta de parte de Pablo. Muchos que estudian la Biblia dicen que esto puede ser la primera carta o epístola que Pablo había escrito en su ministerio. O sea, al leer 1 Tesalonicenses, estamos leyendo la primera carta que Pablo escribió en su ministerio. Él escribió por lo menos 13 de estas cartas que hoy se titulan epístolas.
generalmente para cristianos a quienes él alcanzó y ayudó en establecer las iglesias durante sus viajes misioneros. Estas cartas, entre otras, eran más personal y incluía recomendaciones, consejo y ánimo. Al principio de esta carta, Pablo hace una declaración describiendo el tipo de cristiano que había en Tesalónica. Esta declaración se encuentra en el versículo 8, donde él dice: en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Estos creyentes creyeron de tal punto que comenzaron a vivir el modelo real de la vida cristiana. La palabra modelo tiene muchas definiciones. Según el diccionario Oxford, dice un sistema o cosas usadas como un ejemplo para seguir o imitar. A una persona o una cosa observada como un excelente ejemplo de una calidad específica. Mira, déjeme decirle, el modelo es el tipo, es el marco, es la guía. Esto es el ejemplo. Y Pablo está diciendo que esta iglesia era un ejemplo que uno podría imitar. O sea, la idea es, queremos ser un modelo de la gracia de Dios. Un modelo de la gracia de Dios. Y tenemos que vivir siendo un modelo de la gracia de Dios. Una vez había un predicador a quien su esposa tuvo que ayudar a aclarar la definición de la palabra modelo. Él era un pastor nuevo y en una iglesia que tenía en el trabajo solo unos pocos meses. Él comentó a su esposa un día: sabes, yo creo que le gustó a la iglesia y unas señoras de la iglesia siguen diciéndome que yo soy un predicador modelo. Después de algunos comentarios como este, la esposa del pastor sintió que ella tenía la responsabilidad de asegurarse que su esposo no se creciera en su orgullo. La próxima vez que él comenzó a decir los comentarios que él había escuchado, ella lo interrumpió y dijo: usted no sabe la definición de la palabra modelo, ¿verdad? Ella dijo: según el diccionario, la palabra modelo quiere decir una versión pequeña de lo real. Una versión pequeña de lo real. Déjeme decirle, nosotros debemos ser un modelo de Cristo. Una versión pequeña de lo real. Y muchas veces no queremos esta carga, queremos vivir la vida como nosotros queremos, pero déjeme decirle, hemos sido llamados de ser pecadores, hemos sido llamados a ser salvos para imitar a Cristo, para ser modelo de fe. Nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios produzca raíces hondas en nuestro corazón para poder influenciar y poder hacer crecer a nosotros al punto de que nuestro fruto sea evidente. El resultado en la vida cristiana es que Él personifica la fe de Jesucristo. Cuando Pablo escribió a los romanos, él estableció algunas cosas similares acerca de su testimonio. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y vaya conmigo al versículo número 8. Romanos 1, 8. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante a Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, los creyentes romanos también
se convirtieron en modelos de la fe, como los creyentes en Tesalónica. Hoy quiero mostrar, aquí en el pasaje que acabamos de leer, hay 5 facetas del modelo, de ser modelo de la fe. 5 facetas de ser modelo de la fe, pero por tiempo solo vamos a ver 2 de ellos hoy. Número 1, vamos a ver que Pablo está enseñando de una fe dispuesta. Una fe dispuesta. En el versículo 6 de nuestro texto, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mira, Pablo está diciendo, ustedes estuvieron dispuestos, listos para seguir, listos. Déjeme decirle, no hay nada más triste en la vida de un pastor es cuando uno vea que necesita ayuda en cierta área de la iglesia y uno va a un hermano que ha sido fiel y, hey hermano, ¿me puede ayudar en esto? Y me responde, no. ¿Cómo que no? No, pastor, yo no tengo problemas con tal y tal, pero no estoy dispuesto. Ay, bueno, está bien, busca otra. Pero en cuanto a nuestra fe, la Biblia dice que en primer lugar todos debemos ser dispuestos. Dispuestos. Dispuestos en primer lugar a seguir. El término seguidor quiere decir un imitador. En otras palabras, los creyentes vinieron a ser imitadores de la vida del apóstol Pablo y al final la vida de Jesucristo. Algunas personas rechazan seguir la dirección que Dios ha proveído en su vida. Algunas veces ellos muestran su rebelión en decir, yo no quiero seguir a nadie. Quiero que pongan aquí en la imagen una verdad. Eso es la verdad. Jóvenes, apunten eso en su corazón. En realidad, todos seguimos a alguien. Usted va a seguir a alguien. Usted va a imitar a alguien. Si usted va a jugar por otro joven, usted va a imitar a sus jugadores favoritos que ha visto por tele. Usted va a tratar de maniobrar la pelota tal y como Messi o Ronaldinho o alguien. O va a tratar de hacer estos trucos que usted ha visto con sus ojos. Los que trabajan en las fincas, ellos van a imitar lo que ha visto funcionar. Cuando uno trabaja en el taller automotriz, el aprendiz se va diciendo, hey Mike, ¿qué hace? ¿Cómo hace esto? Y él sigue el ejemplo del maestro. Aquí es como se cambia esta pieza. Cuando yo trabajé en la llantera, me tenían que enseñar y mostrar. Yo tuve que seguir el ejemplo del encargado. Él dijo, primero hay que bajar la llanta del carro. Segundo, muy importante, quitar el aire de la llanta. Si no, no va a poder hacer nada. Tercera, desmontar la llanta del ring. Y yo tuve que verlo y luego seguir su ejemplo. No hay nadie aquí que dice, yo no sigo, yo soy mi propio hombre. Mentira. Usted está siguiendo una personalidad que ha visto en películas. Y estos hombres fuertes que salen por películas, ellos no prestan atención ni a la ley, ellos hacen lo que les pegan la gana y misión imposible. ¿Sabe? A veces nosotros miramos esto y yo voy a actuar tal y como él, sin saber que él es pagado por seguir un guión. Él solo está leyendo, él está fingiendo y él más bien tiene un director. Hey, no se hace así, cámbialo, hágalo así. Él sigue el ejemplo de su director. Mira jóvenes, mira adultos,
vamos a seguir a alguien. Puede ser que usted en su manera de ser padre, usted está siguiendo el ejemplo de sus padres. Mi padre era muy celoso y usted hace lo mismo. Quizás su padre era muy cuidadoso y no, mira, mi hijo, cuidado, Y hay padres así. Mi papi me puso en la bici, me dio un tirón y se reía cuando me caía. Pero ¿sabe algo? Ya sé caminar bici. Era su estilo. Y a veces los estilos que vemos son buenos ejemplos y podemos seguir. Yo tengo miedo porque yo sé las debilidades de mis padres. Y yo soy muy dado a seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo que he visto. Déjeme decirle, hermanos, tenemos que estar dispuestos de seguir a Cristo. Seguir a Él. De poner al lado mis ideas preconcebidas. Es decir, yo estoy dispuesto de poner todo esto al lado para seguir el ejemplo de Cristo. Mira, en realidad todos seguimos a alguien. La gente que se rebeló contra Moisés pudo pensar que ellos no estaban siguiendo a nadie. Pero en la actualidad ellos estaban siguiendo a Coré en Números capítulo 16. Los israelitas pudieron pensar que ellos eran independientes y no seguían a José y a Caleb, a Cades Barnea. Pero ellos estaban siguiendo a los espías traidores. Cada uno sigue a alguien. Una persona prudente trabajará para encontrar a la persona correcta para poder seguir. ¿Cómo es que uno sigue? En primer lugar, ellos siguieron su dirección. Su dirección. Mira lo que dice en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. La Biblia dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mira, Dios coloca en cada iglesia a un pastor y líderes espirituales que deben de poder decir, yo puedo ser su modelo. Lástima que hay muchas iglesias hoy en día que no tienen pastores que dan un buen ejemplo. Cuando yo estaba pastoreando en Ojojona, conocí a un pastor en Tegucigalpa. No era bautista, no era fundamental para nada. Pero él vivió a la par de hermano Ernesto Pineda y era pastor pentecostal. Y su vida era una miseria. Él pastoreaba varias iglesias y supuestamente fue un evangelista en sus círculos bien famoso. Y todos sus hijos en la casa fumando marihuana. La esposa, cuando él andaba afuera, tenía amante a la par. Y él predicando la palabra en una iglesia. Mira, Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hey, debemos orar que el pastor nuestro, que los líderes espirituales nuestros, Señor, ayúdame a seguir a ti, porque ellos están poniendo el ejemplo. Que sean un buen ejemplo. Protege la familia pastoral. Protege la vida pastoral. Protege el testimonio del pastor. Protege el testimonio de las maestras de la escuela dominical. Protege el testimonio de los diáconos. Mira, Pablo dijo, me pueden imitar porque yo estoy tratando de imitar a Cristo. Siguiendo su dirección. Estos cristianos entendieron que el hombre de Dios era un regalo de Dios, proveyendo para ellos dirección, consejo y pasos en liderazgo. Número 2, ellos tuvieron que no solamente seguir al patrón físico que tenían que seguir al Señor. Mira conmigo Efesios 5:1. Efesios 5:1.
Pablo de nuevo, hablando con otra iglesia, vuelve a decir, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Toda dirección humana saludable resultará en una dirección divina. Un pastor o líder piadoso guiará a estos seguidores en los pasos y caminos del Señor Jesucristo. Él les ayudará a descubrir y seguir la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Cuántas veces me he reunido con hombres aquí en esta iglesia diciendo, yo no soy el Espíritu Santo? No estoy aquí para llamarle al ministerio o llamarle a hacer algo. Pero déjeme decirle, usted al saber hacia Dios, hacia donde Dios quiere que vaya, yo estoy aquí para no solamente ayudarle, sino para darle patadas para que lleguen. ¿Verdad, hermano Pastor Walter? Yo estoy aquí para apoyarles. Mira, he reunido con todos diciendo, hey hermano, yo no sé qué es la voluntad. Explíqueme cómo es que Dios le ha tocado el corazón suyo. Ay, pastor, yo creo que Dios quiere que, vamos a, entonces, algunos de ustedes tienen tareas. Por ejemplo, hermano Walter, Pastor Walter, él está orando por lo financiero. Yo no vamos a dejarle ir a Catacamas con una mano amarrada económicamente para que no puede ni comprar sillas, ni folletos, y él solo puede comprar frijoles. No. Él necesita tener el respaldo financiero. Entonces, por eso el consejo es, mira, espera hasta el tiempo de Dios. Dios va a proveer. Algunos de ustedes soñando con pastorear iglesias. Gloria a Dios, o ser misioneros. Vamos a orar esto y eso y eso. Y vamos a ver cómo podemos hallar la dirección de Dios en esto. Vamos a buscar la dirección de Dios. Dios abrirá la puerta. Y es el trabajo del pastor poner dirección, pero es el trabajo de cada creyente decir, Señor, lo que tú me mandas hacer, esto lo haré. Yo no soy el Espíritu Santo para decirle cuál sea la voluntad de Dios para su vida. Pero estoy diciendo, una vez que usted sabe cuál es la voluntad de Dios en su vida, yo como pastor, mi responsabilidad es ayudarle. Por eso tenemos el seminario. Por eso tenemos diáconos, por eso tenemos todo eso, para ayudarle llegar al destino que Dios quiere en su vida. Tenemos que estar dispuestos de seguir. Algunos han recibido mi consejo como pastor y no pastor, y han fracasado. Y algunos han recibido el consejo y sí, pastor, y ya están haciendo la voluntad de Dios en su vida. Tenemos que estar dispuestos de seguir el modelo que Dios nos ha dado. Pero quiero que vea en segundo lugar, no solamente dispuestos a seguir, dispuestos a sufrir. Lo mencioné el miércoles. Me asusta y me da mucha tristeza. Estas iglesias pentecostales son famosos. Yo declaro en el nombre, solo profetizan lo bueno. Nunca profetizan lo negativo. ¿Acaso no han leído Jeremías? Jeremías solo profetizaba destrucción. No, pero nosotros queremos un comezón de oír. Dame lo que quiero escuchar. Seré bendecido, enriquecido. Déjeme decir, no es la Biblia diciendo esto. Son mentirosos buscando sus ofrendas. Mira lo que Cristo dice. Y mira lo que la Biblia dice. Segundo de Timoteo 3:12. Segundo de Timoteo 3:12. La Biblia declara, y también todos, no algunos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús parecerán, ¿cuál es la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que usted aprendió y escuchó a Cash Luna diciendo esto? O el apóstol Maldonado, no sé cómo se llaman los apóstoles hoy en día. Todo el mundo quiere ser apóstol hoy en día, pero nadie quiere predicar mensajes así. Todos quieren vender los toallas
benditas. Mira, el otro día un gringo ahí en tele estaba cobrando $1,200 por una de estos. Mira, yo puedo ir a la Maxi Despensa y comprarlo a $50 y me pide $1,200. ¿Qué tipo de aceite usa? Cristo no predica así un evangelio de prosperidad. Él dice, si en verdad quieres seguirme a mí, va a sufrir persecución. Nuestras iglesias se llenan de personas que cuando todo va bien, ellos están alegres en el Señor y son fieles, pero cuando le va mal, olvídalo. Dios me está castigando. No. Todos los que quieren seguir a Dios padecerán persecución. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿cuál es la palabra? Pero confiad, yo he vencido al mundo. No es un sufrimiento sin victoria. Es un sufrimiento con el final siendo victorioso. Usted mira a esos que juegan deportes profesionales. Se levantan a las 4 de la mañana para estar en el gimnasio a las 5 para levantar pesa. Y para correr y hacer sus ejercicios. Y mira, yo le voy a decir, no me agrada a mí hacer esto. ¿Cuántos de ustedes les gusta madrugarse para levantar pesa? ¿Alguien? Yo tampoco. Yo estoy pegado con la cama. Pero hay los que ejercen esto profesionalmente y para ellos se han disciplinado para hacer eso. Levantan peso. Escuché de Kobe Bryant, un jugador de básquetbol que ya falleció. Él cada mañana a las 5 estaba en el gimnasio levantando pesa. Luego iba a desayunar a las 8. A las 9 estaba en el gimnasio ensayando sus tiros y todo esto. Él lanzaba 500 veces la pelota hacia la canasta todos los días. Solo para un partido de 90 minutos. Y no lo jugaba todos los días. Lo jugaba 3 veces por semana. Pero todos los días, él se disciplinaba. Imagínense el joven hoy en día. ¿Cuántos de los jóvenes de nuestra iglesia se levantaría a las 10 de la mañana si podría? No me vaya a mentir. Mira, algunos mentirosos son. ¿Cuántos de ustedes les gusta levantar para ir a la jornada a las 6:15 de la mañana? Yo creo que tenemos que predicar acerca de mentira aquí en la iglesia. Pero estamos dispuestos de sufrir, entre comillas, cuando hay victoria en el camino. Enseñamos a los jóvenes, yo sé que no le gusta levantarse, no le gusta hacer sus tareas, pero aunque sufres con ellos, tarde o temprano recibirá el título. Y con el título puedes sacar más provecho de la vida. Dios está diciendo, mira, si me quieres seguir a mí y tener victoria, vas a tener que sufrir aflicción. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Comenzando en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Un modelo de la fe de las personas es alguien en la cual alguien puede ver la fe y seguirla. Mire, hermanos,
Si usted fuese el único cristiano sobre la faz de la tierra y usted fuese el único ejemplo de ser cristiano, ¿qué ejemplo tendría el mundo para poder seguir? Yo soy cristiano cuando me conviene. Hey, yo sirvo a Dios con tal que no me pide dinero. Déjeme decirle, todos debemos ser dispuestos de seguir a Cristo. Dispuestos, una fe dispuesta. Segundo lugar, y rápidamente, una fe no solamente mostrada, una fe observada. Una fe observada. Mira conmigo en el texto, 1 Tesalonicenses 1:7. Vamos a terminar luego, no se preocupe. 1 Tesalonicenses 1:7, la Biblia dice, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Quiero que vea conmigo la impresión de su fe. La impresión de su fe. La palabra ejemplo en el versículo 7 es una palabra única. Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero carga la idea de ser un modelo, un marco, una estampa donde podemos colocarlo encima de un producto, impresionarlo fuerte y ahí sale la imagen. Significa literalmente una matriz como golpeado, una forma, un modelo por imitación o advertencia, un patrón. El concepto es similar a una forma hecho de metal que se pone encima de algo para costurar o para cortar una pieza de material en una forma particular, o de marcar o sellar algo usando esta imagen. Aquí tenemos el desafío de vivir la clase de vida que, aunque no es perfecto, son dignos de imitación. Debemos vivir de tal manera que la gente pueda responder y poner a nuestras vidas al lado de ellos y ver qué es que coincida y qué no, para poder seguir adelante. La idea es que las formas, giros y vueltas de nuestras vidas, de nuestras palabras, acciones y reacciones, ponen una pauta para que otros puedan considerarlo. Por eso es tan importante lo que es el discipulado. El discipulado en la iglesia no es solamente revisar un libro. Es que el discipulador, el discípulo pueden conocerse y el discípulo puede decir, ¿cómo es que usted aplica la oración en su vida? Y usted puede darle el ejemplo. O sea, necesitamos ser el ejemplo. Pero déjeme darle una noticia muy preocupante. Querer ser ejemplo o no, usted ya es un ejemplo. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes tienen 13 años? Levanta la mano. ¿Algún joven con 13 años? ¿14? Nadie con 14. 15. Aquí. ¿Sabe de esos jóvenes? Aunque no quieran, son ejemplos de los que están en la clase a la par del edificio. Estos niños de 11 años, yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser como él. Están siguiendo el ejemplo de ustedes. Querer o no querer. Los del seminario. Los jóvenes del seminario son ejemplos a los que no. Mira, aunque usted no quiere ser ejemplo, lo siento, no es opcional. No se puede optar por ser un patrón o no. Uno solo puede optar para determinar qué tipo de patrón será. ¿Será un patrón digno de imitar?
La palabra ejemplo es la misma palabra en griega que Pablo usó desafiando al joven Timoteo. Vaya conmigo a 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. La Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, ¿qué es la palabra? Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Déjeme decirle, Dios está exigiendo a los suyos, sé ejemplo, pero no quiero, no es opcional, no es opcional. Lo que para el Padre, en cuanto a lo espiritual, lo pone como opcional para el niño. Vamos a ver si vamos a la iglesia hoy, hijo. Yo no quiero. Bueno, está bien, vamos a quedarnos en casa hoy. Es opcional. Cuando ya sea maduro, cuando ya sea líder de su propio hogar, ¿para qué ir a la iglesia? Era opcional con mis padres, no voy yo. O sea, ellos van a tomar las prioridades nuestras y duplicarlos o minimizarlos. Tenemos que tener una fe que da una impresión, y quiero terminar con esto: la extensión de su fe. La extensión de su fe alcanzó a estos de Macedonia y Acaya. Estos estaban escuchando acerca del patrón, viendo el ejemplo de la iglesia en Tesalonicenses. Estas ciudades estaban localizadas al norte del mar Mediterráneo, donde en los días modernos está localizada el país de Grecia. Es una área aproximadamente de 300 kilómetros de ancho y 400 kilómetros al norte y al sur. Una área enorme, considerando las limitaciones de poder viajar en el primer siglo. O sea, el testimonio de los creyentes de Tesalónica impactó una nación enorme, sin radio, sin redes sociales, sin buses. La fe de una iglesia en un pueblo marcó la diferencia en un país. Déjeme decirle, si nuestra fe en la Iglesia Bautista Belén va a marcar una diferencia, tenemos que seguir el patrón. Tenemos que tomar en serio esto de ser ejemplo. Ser ejemplo. A veces yo me pregunto, si todo el mundo dependía en mí evangelizar, ¿alguien fuese salvo? Si todo el mundo tuviera que de confiar en el ejemplo suyo para ser salvo, ¿podrían ser salvos? Mira, en la iglesia de Tesalónica, ellos dijeron, mira, sígueme a mí, síguenos a nosotros porque estamos poniendo el ejemplo. Y déjeme decirle, el impacto de estas vidas alcanzó el mundo. Mire lo que Pablo le dice después de ellos en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Comenzando el versículo 1, del 1 al 4, la Biblia dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo terminó diciendo, estas iglesias de Macedonia, donde estaba Tesalónica y estos países o estas naciones y pueblos, llegaron aún a pesar de su pobreza, llegaron a ser ejemplo del creyente. Mire, hermanos, a veces vamos a diferentes conferencias en el año para aprender, para afinar la espada, para aprender nuevas cosas. Déjeme decirle, yo quiero que la Iglesia Bautista Belén sea el ejemplo, para que otros puedan venir a nosotros y aprender cómo se hace.
Queremos que nosotros seamos el marco, el molde, donde otras iglesias pueden seguir el ejemplo nuestro y salir exitoso en la vida cristiana. Déjeme decirle, la Iglesia Bautista Belén será ejemplo. La pregunta es, ¿será ejemplo de lo bueno o de algo penoso? Hay muchos ejemplos de iglesias que se han estrellado. Muchas iglesias que han fracasado y no son ejemplos. Son ejemplos de pena y de vergüenza. Espero que no seamos así. Espero que su vida sea un ejemplo que sus hijos puedan decir, mi madre, mi padre era fiel al Señor. Qué pena daría de poder decir en su funeral, yo no sé si ella era salva o no, pero yo creo que amaba al Señor. Usted no sabe qué difícil es predicar a un funeral de un inconverso. Es la prédica más difícil que se hace. ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza para el difunto. Y muchos que conocían, mira, yo no sé cuántas veces he ido a funerales donde él encajonado, yo sabía que era un sinvergüenza. Ladrón, pandillero. Y la gente, ay, pero Dios sabe, Él dio mucho al pueblo. Sí, mucho dolor de cabeza. ¿Cómo será en el mío? ¿Qué van a decir de mí cuando yo estoy acostado en el cajón? Bueno, ese pastor, él se creyó algo, pero este pensaba que era el mejor pastor del mundo, pero usted sabe. Mira, Pablo está exhortándonos a todos, seamos ejemplos. Espero poder decir, ser imitadores de mí y yo de Cristo. Si no, hay que buscar otro pastor. ¿Me entiende? Y espero que sus hijos puedan seguir y imitar su fe. Imitar lo que usted dice. Ay, mi papi dijo que era cristiano, pero él era tan enojado. Mi mami me decía que ella, pero mira, ella era metiche. ¿Cómo es el ejemplo nuestro? Una fe imitada. Una fe que impactó. Vamos a seguir con los otros 3 ejemplos en estas semanas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Viviendo un modelo de la gracia de Dios. Quizás usted está aquí con cada rostro inclinado, nadie está mirando. Y usted diría, pastor, ore por mí. No he sido un buen ejemplo delante de mis familias, delante de mis familiares. Yo quiero que mis familiares puedan seguir mi ejemplo de ser un cristiano. Pero mi ejemplo no ha sido lo mejor. Ore por mí, pastor, para que yo pueda mejorar el ejemplo que le estoy dando. Levanta la mano. Ore por mí. Amén. Quizás usted está aquí y usted diría, pastor, ni estoy seguro que soy salvo. Si mi vida fuera a terminar ahorita, no estoy seguro dónde iría mi alma. Me gustaría que orara por mí. ¿Habrá alguien aquí? Ore por mí, pastor. No estoy seguro que soy salvo. Cristiano, quizás Dios le ha tocado su corazón en esta predicación. Esto de ser ejemplo, lo siento, es inevitable. Usted es un ejemplo. La pregunta que usted tiene que contestar, mi querido cristiano, es esto. ¿Qué tipo de ejemplo es? ¿Es un cristiano que ayuda a otros o es un cristiano que solo quiere recibir de otros? ¿Es un cristiano verídico delante de los ojos de sus hijos y hijas? ¿O es una fachada nada más los domingos por la mañana? Si Dios le ha tocado, por favor, ¿por qué no hable con Dios esta mañana y decir, Señor, ayúdame a ser el ejemplo digno de seguir? Señor, muchos están orando en ese momento. Señor, por tu gracia somos perdonados.
Pero Señor, tenemos que tomar en serio esto de ser ejemplo. Nuestros hijos necesitan ver que somos fieles. Nuestros hijos necesitan escuchar nuestras voces exaltando tu nombre públicamente. Nuestros hijos necesitan ver el sacrificio. Nuestros hijos necesitan ver un cristiano que sabe sufrir por la causa de Cristo. Ayúdanos, Señor, de no correr del sufrimiento, sino de abrazar tu voluntad en victoria. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno.